Vamos a dar paso a la siguiente comunicación, que es la de Julián González. Voy a presentarlo muy rápidamente. Julián estudió química y ahora estudia el máster de filosofía de la historia de la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene intereses diversos, entre los que destacan la filosofía de la ciencia, tanto de las naturales como de las ciencias sociales, el problema de la historicidad a partir de la modernidad y la Grecia antigua. Y nos va a hablar de democracia y caos cosmológicos. Vale, pues bueno, muchas gracias a todos y a todas por venir. Y bueno, primero que ha dicho estudié química, también estudié filosofía y luego química, si no parece un poco raro, como lo ha dicho. Bueno, el título es Democracia y caos cosmológico, que visto así, pues parece que puedo decir cualquier cosa. Todo surgió en una noche que escriben, tienes que poner un título, no sabes muy bien qué poner y al final acaba saliendo algo como esto. Así que creo que me veo al menos en la obligación de que las primeras palabras sean un poco acerca de qué entiendo sobre caos cosmológico. Pues bueno, por caos no tiene que entenderse una gran cantidad de explosiones desordenadas, fuego abrasador ni rayos centellantes, todo ello acompañado de cataclismos naturales. Por desgracia no voy a hablar de eso, y ahora ya me pongo serio a partir de ahora. Por caos cosmológico debe entenderse la imposibilidad última de dotar de significación a nuestros actos, a nuestras creencias y a las cosas que nos rodean, más allá del sentido que nosotros mismos le podemos dar. Por caos debe entenderse la inexistencia de un orden cosmológico, metafísico, si quiere llamarse así, de los seres humanos y de sus acciones, así como de los demás entes naturales, animales, plantas, cosas, dado por una instancia superior y externa a nosotros. Por caos cosmológico debe entenderse sencillamente que no hay una vinculación entre nuestras acciones y creencias que tienen un aspecto moral y político con el ser, con lo que es. Charles Taylor, en su obra La ética de la autenticidad, habla de este orden instaurado por un agente externo a nosotros como la cadena del ser, en donde los seres humanos, junto a los animales, ángeles, astros y demás entes celestiales, ocupábamos un orden establecido por la divinidad, y así nuestras acciones, creencias y aspiraciones se encontraban reguladas y significadas por la constitución de lo que es. Como dicen las personas mayores, sobre todo, un sitio para cada cosa y cada cosa en su lugar. Esto lo decía mi abuelo mucho, y tengo abuelos y amigos que también lo decían. Esto es una manera en la cual todo encaja perfectamente, todo tiene un sitio y ese sitio siempre va a haber una cosa. Todo está bien ordenadito, todo tiene razón, todo está bajo la divinidad que todo es capaz de ordenar. Pues bien, por caos cosmológico entiendo justamente lo contrario. La inexistencia de ese orden regido y establecido por instancias externas a nosotros, que normalmente suelen ser dioses, y que nuestras acciones, aspiraciones, carecen de este sentido ontológico, destinado, ordenado. Mi defensa es que la democracia en la antigua Grecia se originó bajo una cosmovisión en la que el caos, tal y como acabo de definirlo, y a partir de ahora siempre que me refiero a caos, me refiero en este sentido, era la cosmovisión mayoritaria y reinante en todos los estratos de la sociedad. Así pues, el objetivo de la charla será 1. Defender que en Grecia reinaba una cosmovisión de lo caótico. 2. Hablar de la relación conceptual que existe entre la democracia y el caos, o lo que viene a ser lo mismo, entre la democracia y cosmovisión de la Grecia antigua. Y 3. Extrapolar esto a hoy en día, junto con el proceso de tecnocratización de la política contemporánea. Para hablar de la cosmovisión reinante en la Grecia arcaica, voy a hablar de la Ilíada y de la Odisea, y en menor medida de las tragedias. Y bueno, en realidad no voy a hablar de ellas, sino de la ontología que de ellas se desgrana. Para empezar, se supone que la Ilíada y la Odisea están escritas por Homero. Más allá de los criterios de autoría que tanto gustan a filólogos, que si Homero fueron una o dos personas, que si están en diferentes momentos temporales, etc., lo importante es que tanto él como los poetas trágicos eran justamente eso, poetas. Así, las fuentes de conocimiento de las que bebían las gentes de la Grecia antigua no eran productos de profetas o sacerdotes, o filósofos, como podía ocurrir en otras partes del mundo más adelante en Europa. Así, tanto en la Ilíada como en la Odisea, o también por ejemplo en las obras de Hesíodo, etc., no eran obras proféticas ni sagradas, es decir, y esto es lo importante, no eran obras que se encontraban en estrecha vinculación con la verdad en sentido fuerte, en tanto que no narraban cómo había surgido el mundo de verdad o cómo Dios había hecho tal o cual cosa, sino que eran obras de autoría humana que narran cierto hecho histórico que los antiguos podían creerse más o menos, pero que en ningún caso tomaban estas obras como fuente de verdad última y dogmática. ¿Y qué significaban los poemas? Pues sencillamente lo esencial del imaginario griego, a saber, la captación trágica del mundo. Porque yo considero que tanto la Ilíada y la Odisea en el fondo son tragedias, que no son epopeyas por muchos escudos y espaditas que puedan salir a lo largo de las obras. Que al fin y al cabo, lo que se muestra es la más intrínseca de las tragedias humanas, que de la vida no hay nada que esperar,
que a todos los humanos nos vendrá a visitar la muerte tarde o temprano, porque, al fin y al cabo, como dice Héctor a su mujer antes de despedirse, todos sin excepción terminaremos, con suerte, eso sí, bajo un montón de piedra. Que sea una tragedia no es baladí. En las tragedias se muestra el carácter de lo inexorable, y no de lo contingente. Los héroes saben lo que les espera. Aquiles sabe que en cuanto mate a Héctor, va a morir. O sea, la tragedia no opera bajo la posibilidad. ¡Ay, si hubiera llegado antes! ¡Ay, si se hubiera dado prisa! ¡Qué mala suerte tuvo esa persona aquí! Como dice Jean Anouilh en Antígona, en el drama, con sus traidores, la perfidia encarnizada, la inocencia perseguida, los vengadores, las almas nobles, los destellos de esperanza, resulta espantoso morir como accidente. Quizás hubiera sido posible salvarse. El muchacho bueno también hubiera podido llegar a tiempo con la policía. En cambio, en la tragedia hay tranquilidad. En primer lugar, todos somos iguales, todos inocentes, en una palabra. No es porque haya uno que mata y otro muerto, esto es subsidiario. Todo es cuestión de reparto. Así pues, en la Ilíada y en Odisea no hay incertidumbre ni esperanza. Por el contrario, se muestra lo que es inexorable, así como la impotencia humana, junto con el carácter ineluctable de la realización del destino. Destino que lleva a la muerte. Una muerte que es final y definitiva, o mucho peor. Que en el caso de que haya una vida después de la muerte, esta es mucho peor que la más de las terribles vidas mortales. Recordemos a Ulises cuando habla con Aquiles en la Odisea, lo que este último le dice a aquel: preferiría estar vivo y ser el esclavo del más mísero de los campesinos que el rey de todos los muertos, pues la muerte es más miserable que la vida. Aquiles ha recobrado la conciencia porque Ulises ha pagado en sangre, si no, seguiría siendo un poco más que una suerte de espectro sin conciencia vagando sin rumbo ni destino por la eternidad. Esta manera de afrontar la muerte, cruda, simple y sin decoraciones, dentro de una cosmovisión caótica y que carece de connotaciones destinales, trascendentales o divinas, es lo que permitió que surgiera un pensamiento político, pues al fin y al cabo, y después de todo, la vida hay que vivirla. En el fondo, esto es lo peor de todo. Nuestros actos no tienen ninguna vinculación con el ser, no son un reflejo de la divinidad ni del orden, y tras vivir una vida con esta falta de sentido, no hay más que la muerte, y en el peor de los casos, una segunda vida mucho peor que la propia muerte. Y aún así, como digo, hay que vivir. Pero ¿cómo vivir sabiendo que no hay nada trascendente? ¿Cómo vivir la vida si no hay una cadena del ser a la que aferrarte y te diga qué hacer o cómo comportarte? De esta fragilidad intrínsecamente humana surge la necesidad de preguntar: ¿a alguien se le ocurre qué hacer con esto de la existencia? ¿A alguien se le ocurre cómo vivir esta vida que nos ha tocado vivir y que no sabemos cómo manejarnos? Así pues, mi hipótesis es que la democracia surge como respuesta al orden, o mejor dicho, al desorden del sinsentido del mundo. Dado que no hay un orden externo que garantice cómo vivir o qué actos son aceptables o injustos, surge la necesidad de crear un orden, una ley, conforme a la que comportarse, que surge del diálogo y de la deliberación. La democracia, la antigua Grecia, pues, lo que pretende es establecer un orden donde no hay más que caos, tragedia, pero siendo consciente de su carácter finito y temporal, ya que es un orden intrínsecamente humano, por lo tanto frágil. Este orden, por supuesto, sería la ley de la ciudad, el nomos, que sería el que regularía los asuntos humanos: qué hacer, cómo vivir, cómo comportarse con los otros, etc. En este sentido, sería una ley autónoma, ya que emanaría únicamente de los ciudadanos de la polis. La democracia, la política, la deliberación y el debate pudo surgir en este contexto, por decirlo de una forma, de debilidad epistémica, en donde no había ninguna fuente de verdad última. Dicho con otras palabras, no había una ley heterónoma que instituyese cómo debían comportarse los seres humanos. De hecho, diré más: no es posible que haya política, ni mucho menos debate político o democracia, en un espacio que se encuentre ordenado y regulado heterónomamente, conforme una fuente de verdad externa al propio ser humano. Platón, por poner un ejemplo histórico inicial, elimina la política de su sistema filosófico, porque no hay deliberación, solo reflejo del ser, de las ideas temporales. La norma es extrasocial, está en las ideas, no en los seres humanos. La verdad se encuentra ahí, y somos los seres humanos los que debemos recordarla. Los filósofos reyes no crean ni postulan nada, regulan la vida y el orden de la ciudad, según la verdad intemporal, a la cual tienen acceso en tanto que filósofos. No puede, pues, haber política ni debate en la armonía. Esta armonía se puede concebir de muchas maneras. Puede ser una armonía que sea reflejo de un plano de existencia idética, como en Platón. Puede ser una armonía revelada y organizada por un ser superior y creador de todos nosotros, como el Dios cristiano. Puede ser incluso una armonía trascendental, en sentido kantiano, en donde se defienda que por la propia manera intrínseca de funcionar la razón se pueden jerarquizar y ordenar discursos, creencias, etc. Lo mismo podemos decir, pero en vez de plantearlo en términos trascendentales, hacerlo en términos psicológicos o naturalistas, es decir, que por las meras facultades biológicas que tenemos en nuestro cerebro, debemos ordenar el mundo de esta o esta otra forma. En todas estas cosmovisiones que acabo de enunciar brevemente, subyace la voluntad de ordenar, de jerarquizar, de colegir ideas, prácticas y creencias en función de normas
que tienen algún tipo de implicación con la realidad última de lo que es, de la existencia. Es por esto por lo que la democracia tiene sentido en una cosmovisión en donde reina el caos. Tiene sentido que lleguemos a acuerdos finitos y temporales sobre cómo ordenar nuestras vidas, sobre lo que es bueno o malo, sobre cómo debemos relacionarnos con los otros, pues nada de esto tiene ninguna vinculación con la realidad última. Somos nosotros los únicos capaces de darle sentido a las acciones y a las cosas, pues las acciones y las cosas no tienen un sentido externo que debamos llegar a desentrañar. Porque, dicho con otras palabras, la moral y la política no tienen vínculo ninguno con el ser. Por lo tanto, hablar de verdades morales o de verdades políticas no tiene sentido. La verdad, en su nivel más básico, siempre apunta a la relación entre dos instancias, entre lo dicho y el ser. Si el ser no es más que caos, no es más que falta de sentido, de libre choque de fuerzas, en sentido nietzscheano, si lo quieres llamar así, no hay un ser con el que la moral o la política puedan adecuarse. En todo caso, la única adecuación posible es entre el sentido establecido autónomamente por parte de los seres humanos y los propios actos morales o políticos en sí. Este es el gran problema de la moral y de la política, que solo tiene sentido hablar de ellas a partir de lo establecido por nosotros, pues somos los únicos capaces de dotar de significación a los actos morales y políticos, y que mejor que distanciar este significado a partir de una deliberación común, en plaza pública, consciente de que su resultado tiene un carácter temporal, finito, fruto del pensamiento que se ha producido en un momento concreto. La Grecia arcaica era consciente de esta limitación intrínseca de la política y de por qué tenía sentido la democracia. Sin embargo, tras unos pocos años de modernidad y unos cuantos más de cristianismo, parece que esta limitación se ha olvidado. Así pues, ¿qué ocurre en las democracias contemporáneas? Yo creo que aquí Habermas tiene algo que decir. Creo que bueno, además. Abreviando un poco, se podría decir que Habermas parte de la distinción clásica de Adorno y Horkheimer entre razón objetiva y subjetiva. Sin entrar en detalles, Habermas habla de una acción racional respecto a fin, que sería, de alguna manera, la razón subjetiva de Horkheimer. Y también habla de una acción comunicativa, que la define como una acción simbólica mediada. Esta acción comunicativa, la acción simbólica mediada, se orienta de acuerdo con normas intersubjetivamente vigentes que definen expectativas recíprocas de comportamiento. Es decir, una acción que, aunque busca su propio éxito, pretende que los planes y expectativas del resto de seres humanos puedan ser articulados en una situación compartida. Así, si la acción racional con respecto a fines es únicamente un cálculo de resultados, ¿cómo puede llegar a conseguir de manera más eficiente hacer tal? La acción comunicativa es un proceso de entendimiento entre varios objetos. ¿Cómo puedo articular lo que yo quiero con el que el resto de personas quieren? No sería arriesgado pensar que la democracia, lo político, debería entrar en el campo de la acción comunicativa y no de la acción racional. Todos podemos tener intereses que muchas veces serán contrapuestos con los de otros sujetos, y por eso hay que llegar a un acuerdo de cómo solventarlo. Sin embargo, y sigo exponiendo a Habermas, a partir de finales del XIX y sobre todo del XX, se produjo un incremento de la actividad intervencionista del Estado para poder asegurar la existencia del sistema capitalista, ya que este, si se abandona a sí mismo, produce disfuncionalidades que no se podían permitir con el auge de los derechos humanos, democracia, bienestar, etc. Así, se exigió que el Estado, recortando libertades a las instituciones privadas, asegurase unas condiciones de vida mínimas. Por tanto, en el sistema capitalista, la política se orienta a que no haya problema en el sistema económico. Es decir, aquí cito a Habermas, la política no se orienta a la realización de fines prácticos, sino a la resolución de cuestiones técnicas. La política ahora se dirige únicamente a prevenir los fallos del capitalismo. Entonces, si la política se limita únicamente a cuestiones técnicas, la discusión no puede ser pública, sino que tiene que ser realizada mediante tecnócratas, lo que implica que la nueva política del intervencionismo estatal vaya de la mano de la despolitización de las masas de la población. Es entonces, dirá Habermas, cuando la ciencia y la tecnología actúan, en el fondo, como ideología. Hasta aquí Habermas. Creo que en lo esencial tiene razón. Cada vez se insiste más en la idea de que tiene sentido hablar de expertos en política, de tecnócratas que saben cómo manejar las cuestiones económicas, políticas y de derecho, frente al vulgo que lo mejor que puede hacer en el mejor de los casos es mearse encima. De hecho, la mayoría de los debates políticos actuales son en realidad debates económicos, que sí hay que subir los impuestos o en el fondo bajarlos un poquito, que si todos tenemos que tener una renta básica o no, por Dios, eso nunca, que si las pensiones tienen que ser privadas, mixtas o públicas, con inversión en unos bonos que nadie entiende muy bien porque tienen no sé qué ver con el Banco Central. Pero es que obviamente todo esto no es política, es ciencia, es técnica, como se le quiera llamar. Política es, como se entendía en la antigua Grecia, dotar de sentido finito y transitorio a las acciones humanas. Política es preguntarnos por cómo debemos interactuar con los vecinos y con los extranjeros. Política es preguntarnos por cuál debe ser la vida buena. Política es, en definitiva, esta actividad interminable que nos ocupará durante toda nuestra vida sobre qué hacer como sociedad, sobre qué hacer con los seres humanos y sobre qué sentido otorgar a nuestra vida. Y no de que si ahora es un buen momento para comprarnos una casa porque ha subido el IPC o ha bajado.
Y sin embargo, la política se entiende como una técnica, y por eso se habla de expertos en política. Pero esto, digo yo, no es más que una ridiculez. Aquí reside posiblemente la mayor paradoja de la democracia representativa contemporánea. Pues, si el poder de los políticos se justifica por su saber técnico, que solo ellos poseen y del que el pueblo carece, y justamente por eso son políticos, ¿en función de qué se justifica que el pueblo tenga la potestad para elegir a los gobernantes? Está claro que en el conocimiento no, pues entonces justamente no haría falta justamente que habría expertos en política. Es un poco raro, cuando digo raro, quiero decir que no acabo de comprender del todo, que el vulgo tenga conocimiento para elegir a aquellos que toman decisiones sobre temas que, por definición, son totalmente desconocidos. Pues no se justifica en qué criterio, supuestamente, entonces, la gente tiene que tomar las decisiones de elegir unos gobernantes u otros. Esta es una paradoja que reside en la democracia representativa. Pero lo que subyace ideológicamente al concepto de democracia representativa es que hay una suerte de verdades políticas que de una manera u otra se pueden alcanzar. Es posible que en las técnicas y en la ciencia esto pueda ocurrir, pero no en la política. Por eso, sencillamente, hablar de expertos en política es ridículo, porque nadie puede conocer definitivamente cuál es la vida buena, ya que no hay un concepto de vida buena al cual adecuarse. Por supuesto que es incómodo, para adjetivarlo de alguna manera, el hecho de que la política no tenga un respaldo ontológico desde el cual establecer verdad o falsedad. Pero, peor, con consecuencias más funestas, es el hecho de que la democracia, que a esa altura les tendría que haber quedado claro que la política, o es democracia o no es política, no puede tener un sistema de control externo a la propia sociedad. Así, cuando la autolimitación es la única garantía de la norma, a veces sucede, como todos sabemos, la hibris. La hibris se puede definir como desmesura, como trascender los límites impuestos por la moira en el destino, esto en el caso de la Grecia clásica. La hibris ocurre cuando no tienes ninguna limitación y crees que todo lo puedes conseguir. En la Ilíada no hay más que hibris, de hecho es la manera como avanza la trama, desde que Agamenón le quita a Briseida a Aquiles hasta que justamente Héctor está dando vueltas a Troya y en cierto momento dice, venga, Atenea engaña, se hace parecer como si fuera un hermano suyo y dice, venga, vamos a derrotar a Aquiles. Y Héctor dice, venga, va, que ahora puedo. Y no, y muere. Piensa que puede llegar a sobrevivir a lo que no podía y no. De hecho, igual que Patroclo. Y dice Aquiles, no, Patroclo, no sigas a la gente cuando se retire. Patroclo les persigue y muere. Pero es un hecho narrativo muy recurrente, de hecho no solo aparece en la Ilíada, sino también, no me resisto a decirlo, yo creo que en Juego de Tronos, el personaje que hace más hibris de todos es realmente Robb Stark, que él quiere ser un buen rey y un buen amante. Su madre le dice, no, tienes que casarte con la de los Frey, y la actriz le dice, no, si quieres estar conmigo nos vamos a Pentos. Y él, no, yo puedo reinar y puedo también darte un hijo y tal, y al final pues todos sabemos cómo termina eso, bueno. ¿Pero qué sería en democracia la hibris? Pues en democracia, hibris sería considerar como válida cualquier acción, cualquier medida, dado que todo lo que emerge de la deliberación tiene validez. Al final, el problema es que todo vale, que todo se autoinstituye y se valida a sí mismo. Así, la hibris es un problema endémico de la democracia, pero que no es más que el reflejo de que no hay un orden trascendente al cual afernar. Nada asegura que en cualquier momento puede irrumpir la hibris en la sociedad democrática. Nada nos puede garantizar, por decirlo con otras palabras, de nosotros mismos. Tenemos que temer nuestros propios errores. Lo único bueno que podemos decir es que serán nuestros y de nadie más. Espero que esto al menos a alguien le consuele. Muchas gracias. Muchas gracias, Julián. Tenemos nuevamente unos muy pocos minutos, porque estamos un poco atrasados, para debate y preguntas. Laura. Bueno, gracias. Lo que yo te quería decir, resumiendo un montón, porque creo que no hay mucho tiempo, es que el problema que me sugiere la hipótesis que traes, que es muy interesante, es que para mí lo que está por ver es que no sea la propia democracia el sistema, digamos, fundamental de ordenación de principios que viene a resolver el caos cosmológico del que tú hablas, por lo menos en el caso de las democracias liberales actuales. Esto es, tú dices, la democracia solamente puede funcionar bajo unas determinadas condiciones, digamos, de impiedad o de caos cosmológico que permiten que la deliberación, digamos, sea la que dote de sentido las soluciones siempre provisionales a las que llegamos. Sin embargo, lo que yo creo es que en la concepción dominante de la democracia a nuestro alrededor es que
justamente la dotación de sentido que otorga, no como tú decías el contenido, digamos, material de esas decisiones, sino el modo como llegamos a ellas, es justamente eso, lo que ordena el caos del espacio político. Un espacio político además pues ya pues, atómico si quieres y pues grandes relatos y tal y tal. Entonces me sorprende, además en un congreso que se llama Ideología y Presente, que cuando hablamos de democracia en relación con la ideología siempre sale que los elementos que son ideológicos como en el campo político democrático son justamente los tecnocráticos, los que pertenecerían a la acción racional, si quieres. Cuando a mí me parece que la democracia funciona como ideología, especialmente en lo que tiene de acción comunicativa, si quieres, en la promesa de una forma tentativa y siempre provisional dotar de orden justamente el espacio caótico político. No sé si me he liado un mogollón, pero creo que más o menos... Sí, pero ¿y dónde surge la duda? Es decir, sí, porque yo en el fondo justamente es eso, es decir, en las democracias, yo creo que las democracias actuales, representativas, justamente son representativas porque existe cierto tipo de idea de que puede haber gente que sepa más o menos en política, cosa que justamente en política no. Puedes saber mucho de economía y de cómo regular cosas. Lo que quiero decir es que si hay algún tipo de verdad externa a la cual nosotros podemos llegar a conocer, no tiene sentido podernos deliberar sobre ella, lo que tenemos que hacer es conocerla. Justamente tiene sentido hablar sobre cómo comportarnos en aquellos campos en los cuales justamente no hay una cosa externa que podemos llegar a no conocer, como no existe, no podemos llegar a conocerla. Claro, lo que yo quiero decir es que estando 100% de acuerdo contigo en que, digamos, no hay ningún orden último de lo político al que llegar a través de la deliberación, lo que está por ver es que no sea, digamos, cosmologista o fundamentalista la forma que tenemos de llegar a las soluciones provisionales. Lo que quiero decir es que ahora mismo la idea de democracia opera como, digamos, ese principio ordenador del espacio... Sí, claro. Es decir, justamente una cosa sería siempre el orden de... Cuando yo hablo de que la democracia que es la que instituye orden, justamente no sería un orden, por supuesto, cosmológico, sino únicamente como social. En ningún caso pretendería trascender el propio orden antropológico, por decirlo de alguna manera. No sé si... Vale, bueno, es que no sé si podemos seguir, supongo que no podemos seguir ahí mogollón. Ya, pues lo dejamos. Pelín de pensador. Vale. Había una última pregunta ahí atrás. Vale, entiendo que no hay mucho tiempo, así que sí, voy rápido. En algún momento me parece que has dicho como que sí, cuando estamos hablando de política siempre estamos hablando de subir o bajar los impuestos, renta básica, no sé qué, y creo recordar que has dicho, pero es que esto no es política. Política es decidir cómo tenemos que llevar las relaciones entre las personas, cómo tenemos que pensar que tenemos que vivir en común. A ver, lo que pasa es que las condiciones materiales que posibilitan una manera u otra de convivir pasan por una forma u otra de ordenar la economía. O sea, esa distinción entre economía y política creo que de hecho es lo que vacía de contenido muchas veces las democracias nuestras, que parece que o sea, yo aquí seguiría un poquito a Polanyi cuando dice que el problema del liberalismo político es que al final, a diferencia de cualquier otra sociedad de la historia de la humanidad en la que son el tipo de relaciones sociales que por un motivo u otro las personas quieren llevar a cabo, eso es lo que determina cómo va la economía. En cambio, con el liberalismo es al revés, decidimos que la economía tiene que ser así y ahora las personas nos adaptamos a eso. Entonces, claro, yo entiendo que a lo mejor te entendí mal, pero me ha parecido entender que tú decías que las personas cuando hagamos política tenemos que hablar de otras cosas, no tenemos que tomar las decisiones sobre la economía. Y yo creo que a lo mejor te entendí mal, pero yo creo que es exactamente al revés. Para poder decidir de verdad cómo queremos convivir, cómo queremos ordenar nuestras vidas con agencia de verdad, decidiendo cosas, lo primero que tenemos que hacer es tomar la economía en nuestras manos, no dejarla... no tener claro que queremos mercado libre y este tipo de economía, entonces nos adaptamos a las personas. Sí, te entiendo perfectamente. Ahí
la cosa de cómo comprender la cuestión de la técnica económica, por decirlo de alguna manera. Lo que yo quiero decir es que el debate político es si nosotros queremos, por ejemplo, la cuestión de las pensiones, que a partir de cierto tipo de edad la gente pueda tener un sueldo mínimo que las de unas condiciones de vida dignas. Eso yo lo considero debate político. Lo que yo no veo muy bien, es decir, lo que no puedo llegar a comprender muy bien es cómo puede ser de debate político el hecho de conseguir esto. Porque seguro que tiene que haber una manera, lógicamente, de conseguir de manera más eficiente que esto, que el debate político, se pueda llegar a realizar. Aquí es cuando muchos economistas se pelean, que si se tiene que hacer de una manera, se tiene que hacer de otra, se tiene que hacer de tal. Y ahí es cuando tiene sentido que haya expertos sobre este tema, que es un tema económico. Pero lo que yo quiero decir es que política, moral, es justamente si creemos que tiene que haber gente que a partir de cierto tipo de edad, en el caso de las pensiones, pueda tener una vida digna. Eso es política. ¿Cómo alcanzar este hecho? Eso ya no es política, eso ya es economía. Y en la economía tiene sentido que haya expertos sobre una cosa u otra. Pues lo mejor es de esta manera, lo mejor es de esta u otra, etc. El problema es que si tú pasas de la parte técnica, es decir, de la parte de técnica, de económica, que sí que tiene sentido de que haya expertos sobre este tema, es lo que pones en el debate público, ya paro, aquí es cuando empieza a surgir el problema de la politización de la gente, porque tú te pones a hablar, en España somos 40 y tantos millones, no sé cuánta gente le puede dedicar mucho tiempo a pensar sobre esto, más allá del hecho de que en técnica económica sí que te puede hablar en cierta medida de poder estar equivocado, de poder tener razón. En política no sé tanto si se puede hablar de eso. Muchas gracias. Bueno, pues estas han sido las ponencias, las comunicaciones de esta tarde, y ahora nos vamos a dar un brevísimo minuto de descanso antes de pasar a la última conferencia de este día.